¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de Gálatas capítulo 3. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por tu amor, por tus bendiciones, por estar siempre a nuestro lado, Padre, por darnos tantas oportunidades para poder pedirte perdón, Padre, perdón por nuestros pecados y para poder acercarnos cada vez más a ti. Gracias por darnos tu palabra, que es nuestra guía en este mundo, Padre. Gracias también por haber enviado a tu Hijo amado para darnos una oportunidad más para vivir para siempre haciendo tu voluntad. Gracias por todo lo que haces por nosotros y guíanos, por favor, con tu Espíritu Santo. Guía nuestra mente, nuestros corazones, cada acción y cada decisión. Guíanos también con el entendimiento de tu palabra, porque deseamos hacerlo en la manera que tú deseas que lo hagamos, Padre, y no basados con nuestro propio conocimiento o entendimiento. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, aquí Pablo empieza un poco llamándoles la atención a los Gálatas, ¿verdad? Dice, Gálatas insensatos. ¿Quién los hipnotizó? Antes captaban vívidamente el significado de la muerte de Cristo. Los invito a considerar lo siguiente. ¿Recibieron ustedes al Espíritu Santo por guardar la ley? Claro que no. El Espíritu Santo descendió sobre ustedes después que oyeron de Cristo y confiaron en Él para obtener la salvación, porque sus corazones estaban abiertos, dispuestos a escuchar la palabra. Y entonces cuando escucharon acerca de Cristo, estas palabras llegaron al corazón de cada uno de esos cristianos, ¿verdad? Y decidieron desde ahí ser parte de Cristo Jesús, hacer su voluntad. Y no fue a través de las leyes que fueron salvos, sino a través de Cristo Jesús. Y esto era algo que Pablo estaba tratando de aclararles, de que se dieran cuenta, porque había muchos cristianos que todavía se aferraban a continuar haciendo las leyes judías, lo cual eso no los llevaba realmente, no los acercaba a Dios y tampoco los acercaba a la vida eterna. Al contrario, los estaba alejando, porque la única manera de obtener la vida eterna y acercarnos a nuestro Padre es a través de Jesús, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a mí, nadie llega al Padre si no es a través mío. Por eso necesitamos de Jesús para poder llegar al Padre. Y no necesitamos de ninguna leyes judías ni de las tradiciones que antes sí había, ¿verdad? Dios envió los 10 mandamientos como guía para nosotros, como enseñanza para nosotros de cómo guiarnos y para ver qué tan pecadores éramos cerca a Dios, ¿verdad? Para eso era más que nada las leyes, los 10 mandamientos. Y acá Pablo dice, lo que quiero decir es lo siguiente, la promesa de Dios de salvar por la fe, y Dios escribió esta promesa y la firmó, no puede haber sido cancelada ni transformada 430 años más tarde cuando Dios dio los 10 mandamientos. Si el obedecer esas leyes nos pudiera salvar, habría sido una manera de ganar el favor de Dios, diferente a la de Abraham, porque Abraham simplemente confió en las promesas de Dios. Exactamente. Cuando Abraham existía, todavía no existían los 10 mandamientos. Y Abraham fue salvo, simplemente por fe, ¿verdad? Simplemente por fe. Y eso es lo que Pablo trata de enseñarles y decirles a estos cristianos. Díganme, les dice, ¿les otorga Dios el poder del Espíritu Santo y realiza maravillas entre ustedes porque tratan de obedecer la ley judía? ¿O lo hace porque creen en Cristo y de veras confían en Él? Obviamente es lo segundo, porque creen en Cristo y confían en Él, es que Dios realiza maravillas y da a su Espíritu Santo entre ellos. Dice, Dios aceptó a Abraham porque creyó las promesas divinas. Esto nos dice que los verdaderos hijos de Abraham
son los que tienen plena fe en Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros seríamos como los descendientes de Abraham por fe. Seríamos los hijos de Abraham por fe, porque tenemos o deseamos tener esa misma fe que Abraham tenía. Abraham confió en Dios por completo y entonces solo por fe fue salvado. Y es la misma manera que nosotros también lo seremos, solo por fe, por creer en nuestro Padre y por creer en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces dice, Dios aceptó a Abraham porque creyó las promesas divinas. Esto nos dice que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen plena fe en Dios. Además, las Escrituras preveían el tiempo que ahora vivimos, en que Dios salvaría también a los gentiles por la fe de estos. Dios declaró esto a Abraham cuando le dijo, Dios ya estaba previniendo lo que el día de hoy está pasando, que no iban a ser salvos solamente los judíos, sino todo el mundo. Y cuando envió a Jesús, no vino a salvar solo a los judíos, sino a todo el mundo, a todas las personas de toda raza y donde estuvieran, a todo aquel que creyera en Él, ¿verdad? Por fe. Y acá Dios mismo, Jehová mismo, se lo dijo a Abraham. Le dijo, además las Escrituras prevían el tiempo que ahora vivimos, en que Dios salvaría también a los gentiles por la fe de estos. Dios declaró esto a Abraham, ¿verdad? Cuando le dijo, bendeciré a los individuos de cualquier nación que confíen en mí como lo haces tú. Qué maravilloso. Esto es algo, amigos, que debemos atesorar y guardarlo. Y voy a repetir. Jehová dijo, bendeciré a los individuos de cualquier nación que confíen en mí como lo haces tú. Y aquí no usó ángeles, no usó intermediarios. Jehová mismo habló directamente con Abraham y le dijo, ¿verdad? Que bendeciré a los individuos de cualquier nación que confíen en mí como lo haces tú. Los que confían en Cristo, pues, reciben las mismas bendiciones que Abraham recibió. Porque recordemos que antes nuestro Padre se comunicaba con Abraham directamente, ¿verdad? Y le decía las cosas. Pero después pasó mucho tiempo y Dios se alejó. Mejor dicho, nosotros nos alejamos con nuestras acciones de nuestro Padre. Y entonces Dios siempre mandaba a los profetas, a las personas para que nos siguieran ayudando y guiando. Muchos escucharon, muchos no, como el día de hoy. Algunos escuchan, otros no, otros dicen no me parece, no creo y simplemente se alejan. Cuando lo que deben hacer es orar y tratar de acercarse a nuestro Padre. Pero bueno, entonces nuestro Padre, ya sabiendo lo que iba a suceder, previno esto y mandó a Jesús, a su Hijo amado, ¿verdad? A Cristo Jesús, a salvarnos del pecado, para darnos una nueva oportunidad. Porque sabía nuestro Padre que por nosotros solos, por nuestras propias acciones, iba a ser imposible por lo imperfectos que somos. Muy bien, perdón. Entonces dice, los que se aferran a la ley judía para salvarse, están bajo maldición de Dios. Las Escrituras dicen claramente, malditos los que quebrantan cualesquiera de las leyes que están escritas en el libro de la ley de Dios. Entonces, realmente las leyes no nos llevan, no nos acercan a Dios. Estas leyes tampoco hacen que tengamos la gracia de Dios. Tampoco hacen que podamos tener la vida eterna, ¿verdad? Sino las leyes eran como unas guías en ese tiempo para ver cuán pecadores somos nosotros ante los ojos de Dios. Entonces repito, los que se aferran a la ley judía para salvarse están bajo maldición de Dios. O sea, si desean salvarse, no va a ser a través de las leyes
ni a través de las tradiciones humanas, sino va a ser a través de Cristo Jesús. Solo aquel que cree y confía y tiene fe en Cristo Jesús podrá llegar al Padre, porque si no es a través de Él, no lo hará. Cristo Jesús bien claro dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través mío. Y es así, nadie puede llegar a Dios. No era como antes, que directamente uno podía hablar con Dios. Ahora ya no. Ahora podemos orar a Dios, claro que sí, directamente a nuestro Padre, pero siempre a través de Cristo Jesús. Por eso cuando hacemos nuestras oraciones, lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, porque a través de Él es que podemos llegar al Padre. Y solo a través de sus enseñanzas podemos llegar al Padre, ¿verdad? Y si creemos en Jesús y si creemos en Dios, pues debemos seguir exactamente el camino que Jesús nos enseña, que es basado en el amor a Dios, en el amor al prójimo y en el servicio a los demás. También aquí Pablo nos dice: salta a la vista pues que jamás ganará el favor de Dios por obedecer la ley judía, porque Dios ha dicho que solo por fe puede el hombre justificarse ante Él, solo por fe. Si tenemos fe y creemos en Dios, ya estamos justificados. Como dijo el profeta Habacuc: el que halla la vida, la halla solo porque confía en Dios, ¿verdad? Porque solo Dios hace eso posible. Solo Dios hace que tengamos esa necesidad espiritual, que necesitemos de Él, que necesitemos saber sobre la verdad. Como dice: quien quiera saber la verdad, busca y la encontrarás, toca y la hallarás. Y la única forma de encontrar la verdad no es a través de libros de enseñanza o libros hechos por personas didácticas que te ayuden a leer y a entender. No, nada de lo que ofrezca este mundo lo puede hacer. Solo la verdad la encontramos en la palabra de nuestro Padre, solo en la Biblia, y no usando nuestro propio entendimiento ni conocimiento ni lo que nuestra propia inteligencia nos da, sino a través del Espíritu Santo, porque es solo el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a entender las cosas. Es solo el Espíritu Santo que nos va a ayudar a quitarnos la venda de los ojos. Es solo el Espíritu Santo que nos va a ayudar a ver las cosas con más claridad y nos va a enseñar a ver las cosas en la manera que Jesús las ve, en la manera que nuestro Padre desea que las veamos, porque es la forma en que queremos ver las cosas, como ellos las ven, para poder hacer las cosas en la manera que ellos desean que lo hagamos. Entonces, claramente y 1000 veces Pablo acá lo dice, que las leyes no nos va a llevar jamás a la verdad. La ley judía ya no va más. Ahora Dios puede dar también a los gentiles la misma bendición que prometió Abraham, y cada uno de nosotros, los cristianos, podemos recibir la promesa del Espíritu Santo a través de esta fe, solo por fe. Noten ustedes que no dice que las promesas eran para los descendientes de Abraham, sino para su descendencia. Y esa descendencia, claro, es Cristo. Si el obedecer esas leyes nos pudiera salvar, habría sido una manera de ganar el favor de Dios diferente de la de Abraham, porque Abraham simplemente confió en las promesas de Dios. Obviamente, cuando estuvo Abraham no había estas leyes, entonces Abraham no podría ser salvo si la única manera de ser salvo sería a través de las leyes. Y como sabemos, no es así. Las leyes ya no van, y aquí Pablo también nos explica. Dice, fue algo que se añadió. Las leyes fue algo que se añadió después que la promesa había sido dada, después que Dios prometió a Abraham, para mostrar al hombre que delante de Dios es culpable del delito de quebrantar la ley de Dios. Para eso sirvieron las leyes, para mostrar al hombre delante de Dios el que es culpable del delito de quebrantar la ley de Dios. Porque como seres tan imperfectos se nos es muy difícil poder cumplir estas leyes, y nos vemos lo tan alejados que estamos de lo que Dios nos pide que hagamos, ¿verdad?
Entonces, para mostrar al hombre que delante de Dios es culpable del delito de quebrantar la ley de Dios. Pero este sistema de leyes habría de estar en vigor solo hasta la venida de Cristo. Bien claro, ese sistema de leyes, esos 10 mandamientos, ¿verdad? Estaba solo hasta la ley hasta que llegue Cristo. Aquí Pablo dice, para mostrar al hombre que delante de Dios es culpable del delito de quebrantar la ley de Dios. Pero este sistema de leyes habría de estar en vigor solo hasta la venida de Cristo, la descendencia de Abraham, a quien la promesa fue hecha. Entonces, esta ley estaba en vigor solo hasta que Jesús viniera. Y Jesús, cuando vino, nos enseñó que los 10 mandamientos lo íbamos a juntar en 2 cosas que son las primordiales, ¿verdad? Que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Eso es lo que nuestro Padre nos dijo. Entonces, es lo que, Jesús nos enseñó, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y que la ley se basaba, obviamente, en el amor. Y como dice aquí, no es que le dijo a nadie, sino que fue algo directamente hacia Abraham. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, lo hizo personalmente, sin que ni los ángeles ni Moisés sirvieran de intermediarios. Fue directamente hacia Abraham, a quien dio la promesa, y esto va también hacia todos nosotros. Dice, la única manera de librarnos es por fe en Jesucristo, y esta puerta de escape está abierta para los que creen en Él. La única forma de escapar de la muerte, la única forma de escapar, hablo de la muerte eterna, ¿verdad? La única forma de escapar del pecado es a través de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, y para darnos vida eterna. Solo a través de Cristo es que podemos tener vida eterna y llegar al Padre. Antes de la venida de Cristo, estábamos resguardados en la ley, mantenidos en custodia protectora, por así decirlo, hasta que pudiéramos creer en el Salvador que venía. Digámoslo de otra manera, la ley judía fue maestra y guía hasta que Cristo vino a justificarnos ante Dios por medio de nuestra fe. Como vemos, solo a través de nuestra fe, de nuestra creencia en Jesús y en el Padre, es que podemos ser salvos. Pero ya que Cristo vino, no necesitamos que la ley nos guarde y guíe a Él. Ahora somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Y los que hemos sido bautizados en Cristo, estamos revestidos de Él. Ahora somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Y los que hemos sido bautizados en Cristo, estamos revestidos de Él. Ya no somos judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres, ni hombres, ni mujeres, sino somos cristianos. Todos somos cristianos. Somos uno en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo Jesús. Un solo cuerpo, una sola unión. El Padre, Jesús y nosotros, ¿verdad? Y nosotros a través del Espíritu Santo que vive en nosotros. Recordemos que el Espíritu Santo vive en nosotros y si queremos que siga viviendo en nosotros, tenemos que actuar como Cristo Jesús, en la manera que Cristo Jesús nos enseñó. Si empezamos a actuar de acuerdo a nuestra forma de ver las cosas, con nuestros propios conocimientos, con nuestros propios entendimientos, es donde comenzamos a alejarnos de nuestro Padre, a hacer las cosas a nuestra manera. Y eso no deseamos, porque somos seres imperfectos y siempre estamos cometiendo errores, pecados y tropiezos. Pero ahora que sabemos la verdad, necesitamos y queremos servir a nuestro Padre, al único Dios verdadero,
Y para eso nuestro Padre envió a su Hijo amado para guiarnos, para ayudarnos a nosotros, ayudarnos a hacernos entender un poco más de cómo debemos hacer para poder llegar al Padre. ¿Qué es lo que Él nos pide? Nos pide que lo amemos solo a Él, solo al único Dios verdadero, solo a nuestro Creador, ¿verdad? Solo hay un Dios y no necesitamos absolutamente de nada más, ninguna figura, ninguna escritura, ningún papel, ni nada, porque nuestro Padre lo tenemos en el cielo y basta mirar arriba para poder orar y acercarnos a Él. También nuestro Padre, al enviar a Jesús, nos dio la oportunidad de que Jesús nos enseñara el camino que debemos seguir. Jesús nos enseñó humildad, nos enseñó amor, nos enseñó respeto, nos enseñó que primero son los demás antes que Él mismo, ya que Él estuvo dispuesto y dio su vida por nosotros. ¿Cuánto más debemos valorar todo lo que Jesús hizo? Y si tú y yo creemos en Jesús, si creemos en nuestro Salvador, pues tenemos que hacer su voluntad. Tenemos que hacer lo que Jesús nos pide, amar a nuestro Padre sobre todas las cosas, orarle y pedirle siempre, porque Él jamás se cansa de escucharnos, y siempre en cada oración pedir como si fuera una firma en el nombre de Cristo Jesús, para que así nuestro Padre pueda escucharnos, pueda ayudarnos y pueda guiarnos, porque si no creemos en Jesús, si no lo pedimos, si no lo hacemos a través de Cristo Jesús, pues quizás no lo estamos haciendo como Él nos pide, y no deseamos hacerlo a nuestra manera, sino deseamos hacerlo como Él nos pide, como Jesús nos enseñó que tenemos que hacer, y nos enseñó también la manera. Entonces, lo único que Jesús también nos pide y nos dice siempre, que debemos amar a nuestro prójimo, que el amor es la base especial de todo. Si amamos a nuestros padres, jamás vamos a dejarles sin alimentos, sin el cuidado que necesitamos. Como dice, debemos amar a nuestro prójimo. Nuestro prójimo también son nuestros padres, que debemos honrarlos y respetarlos. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, todo aquel que está en este mundo es nuestro prójimo, los cuales debemos tratarlos con amor, con respeto, ¿verdad? De esa manera estamos demostrando que amamos al Padre, que amamos a Jesús, que creemos en Él y que queremos seguir su camino, queremos seguir la verdad para poder llegar a la vida. Entonces, amigos, la única forma que debemos hacer es hacer las cosas de acuerdo como Jesús nos lo enseñó, porque recordemos que somos uno solo, somos uno en Cristo Jesús. Demostrémosle que lo que Él hizo no fue en vano. Demostremos a Jesús cuánto lo amamos y cuánto amamos al Padre. Que Dios los bendiga, amigos, y que tengan un día maravilloso. Adiós.